ocasión tengo el enorme gusto de presentar a una compañera que conozco desde que llegó aquí a Guadalajara como médico general en un batallón. Después se fue a la Ciudad de México a hacer pediatría y con mucho gusto me enteré después de que siguió ella estudiando como neonatóloga. Ahora flamante adscrita del Hospital de la Mujer. Tengo la fortuna de considerarme su amiga y estoy muy comprometida con los jóvenes para que ingresen a esta sociedad porque finalmente ellos van a ser los que tienen que continuar con la misma. Doctora, la mayor médico cirujano neonatóloga, Claudia Edith Cruz Alvarado. Tiene la palabra, doctora. Gracias, maestra. Buenas noches. Soy la doctora Claudia Cruz. Actualmente soy neonatóloga y me encuentro trabajando en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Es para mí un gran honor esta oportunidad que me dan de coordinar la sesión correspondiente del mes de julio con el título de efectos del confinamiento en niños. Recordando, en México, el 23 de marzo del 2000 inicia la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, con lo que actualmente llevamos 435 días de una nueva realidad. Teletrabajo, enseñanza en casa, falta de contacto físico con familiares y amigos, confinamiento, falta de actividades recreativas y muchos cambios que han requerido más tiempo para adaptarnos. Millones de niños dejaron de ir a la escuela, dejaron de jugar en parques, de jugar con sus amigos, se alejaron de sus familiares, tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad, perdieron su rutina académica y social y todo esto nos ha dejado un gran impacto psicológico en nuestra población infantil. Hemos visto muchos niños con síntomas depresivos, ansiedad, secundarios al encierro, al confinamiento en casa, a la separación de sus seres queridos y al fallecimiento de algunos otros. Para hablarnos más a fondo sobre este panorama, invitamos al mayor médico cirujano Wilber Ceballos Vázquez, especialista en psiquiatría infantil y del adolescente y terapeuta cognitivo-conductual. Él actualmente se encuentra desempeñándose en el Centro de Rehabilitación Infantil del Campo Militar 1A y atiende pacientes menores de 15 años con diversos trastornos del neurodesarrollo, depresión, ansiedad y algunos trastornos de aprendizaje. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y por apoyarnos el día de hoy. Les cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya hizo mi presentación la doctora y pues para mí es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes y poderles compartir este conocimiento, esa experiencia, muchas novedosas, otras todavía no sabemos. De hecho, vamos a esperar pues todavía a que pase más tiempo con esto del confinamiento y el regreso a clases sobre todo. Y pues lo que tenemos pues es lo que voy a tratar de comentarles y de que pues aquellas dudas se puedan despejar. Seguramente hay muchas que no podré contestar porque pues todavía no hay, no ha avanzado el tiempo con base a lo que se ha estado pasando, ¿no? El confinamiento. Pero bueno, voy a comenzar. Bueno, esto de la primera diapositiva, a ver, creo que no quiere avanzar. Ahí está. Voy a tratar de abarcar estos temas. Primero una breve introducción, hablar generalidades de las alteraciones conductuales en niños y adolescentes, hablar un poquito más sobre el TDA, el trastorno del espectro autista, depresión y suicidio, voy a hacer un poquito más de énfasis ahí, ansiedad, que es una de los trastornos que han sido cada vez más frecuentes y creo que casi todos seguramente hemos tenido alguno que otro síntoma, violencia familiar, lo que son las TICs y telemedicina, algunas recomendaciones generales y unas conclusiones breves. Esto es lo que pretendo como objetivos el día de hoy. Y bueno, hablando de lo que es la COVID-19, todo el mundo ya sabemos esto, así que me voy a pasar rápidamente. Sabemos que pues inició en diciembre del 2019 y el 11 de marzo se declaró por la OMS una pandemia y se necesitaron medidas urgentes. Estas medidas urgentes y que pues trajeron como primera situación una limitación de actividades de primera necesidad, ¿no? Los desplazamientos laborales, como ya mencionó la doctora,
los cierres de locales, la suspensión de actividades escolares y el hecho de que tenemos que estar en cuarentena. Esto pues nos obligó a quedarnos en casa una buena parte del tiempo. Y por eso es que dentro de las preguntas que venía o que comenté con la doctora, era la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Yo sé que nosotros nos preparan, sobre todo como médicos, para la cuestión física, ¿no? Y algunos seguramente tenemos considerada la cuestión mental, ¿sí? Pero el completo bienestar social, eso no lo tenemos considerado tan fácilmente, ¿sí? Y una definición de salud es eso, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En el libro de Psicología Médica, seguramente aquellos que recuerdan con Ramón de la Fuente, se consideraba la medicina biopsicosocial, que al ser médicos no solamente estamos ejerciéndonos como médicos que ven nada más la cuestión biológica, física, sino que el ser médicos al ejercer, al establecer, eh, al dar, al proporcionar salud al paciente, tenemos que considerar estos tres aspectos. ¿Sí? Y seguramente, les digo, muchos de nosotros pues consideramos nada más la cuestión física y algunos más la cuestión mental. Pero bueno, la cuestión social también es importante. Y dos de los factores que más afectaron al bienestar físico y mental fueron la pérdida de hábitos y rutinas, así como el estrés psicosocial, que redundan nuevamente en la cuestión social, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y cuál es ese estrés psicosocial? Bueno, el más importante que se ha descrito para el bienestar psicológico en esta pandemia es la seguridad económica, ¿sí? El tener dinero, ¿no? Es decir, ya se ha descrito anteriormente y es algo que yo he insistido mucho en las clases que doy y en las pláticas. La pobreza es uno de los factores psicosociales que afectan a la salud. Sí, yo sé que puede sonar muy, hasta mi forma de dirigirme, ¿no? Muy hasta político tal vez, ¿no? Pero la pobreza es uno de los factores que influyen sobremanera en la salud, y no se diga la salud mental y psicosocial como tal, ¿sí? Y mientras de los factores biológicos o de las cuestiones más físicas, es la fiebre, es un factor que provoca más malestar e influencia física y psicológica. Sí, y que seguramente, ¿por qué? Porque es objetiva, ¿no? Es medible, y que pues en esta pandemia, pues el tener fiebre como síntoma, pues puede uno ya empezar a pensar, ¿no? A lo mejor ya tengo COVID, ¿no? Y eso es algo que influye mucho en nuestra psique, ¿no? Ahora bien, por otro lado, el lavado de manos y la desinfección de las prendas de vestir, además de las medidas de prevención que nos están indicando constantemente, pues además de que disminuye la posibilidad de infectarnos, también disminuye la posibilidad de trastornos psicológicos. Nuestra mente se protege de alguna u otra manera diciendo, no estoy bien, seguramente estoy haciendo bien las cosas, y evita a que lleguemos a unas cuestiones más de ansiedad y de estrés, ¿no? Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Pero pues hay algunas diferencias según grupos de edad, según algunos diagnósticos previos, que voy a tratar de ver algunos de ellos. Y bueno, en general también, hablando de adultos, pues el miedo a la infección, como ya lo comentaba, la frustración que hay constantemente, a veces puede ser por la pérdida del empleo, ¿no? Por el otro extremo también el aburrimiento, ¿sí? El no poder, otra vez se repite, les digo, estas informaciones de varias fuentes también, el no poder cubrir necesidades básicas y no disponer de información y pautas de actuación claras. En un principio, no sé si recuerdan, ¿no? Y que se pongan el cubrebocas, que no se pongan el cubrebocas, que puedan salir a la calle, que no salgan a la calle, y no había unas pautas de actuación claras, ¿no? Estábamos, ¿qué hago? Sí, no. Y bueno, y esto aunado a problemas de salud previos, pues son factores que han incidido más en el individuo. Pero algo que tenemos que tener en mente, y esto yo creo que es en todas las enfermedades, es un elemento importante, es la vulnerabilidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros, son diversos factores los que influyen, factores genéticos, factores ambientales, que incluyen la crianza, la familia, ¿sí? Y la edad, el sexo, la educación que tengamos, la etnia,
la condición física y mental, ¿no? Es la vulnerabilidad, eso nos hace predisponentes o no, nos predispone a algún padecimiento mental. Y pues son varios factores que tendríamos que analizar. Ahora bien, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. Hay factores personales, como mencionaba, hay factores ambientales. Y dentro de los factores personales, pues ustedes lo dominan mejor que yo, ¿no? Porque pues ustedes saben que los niños están en proceso de crecimiento y que el sistema nervioso central está en desarrollo y que pues muchas estructuras todavía están madurando. Incluso sabemos que no maduran muchas estructuras cerebrales hasta los 21, 22, 23, bueno, algunos hasta los 25, 26, 28, ¿no? ¿No? Hay una gran, hay un espectro en ese sentido. Y bueno, también influyen como factores personales, pues antecedentes familiares y personales de trastornos psíquicos, ¿no? Hay algunos padecimientos que tienen una carga genética muy fuerte, el abuso de sustancias y las experiencias de estrés, maltrato, y dentro de esto, pues sobre todo el abuso sexual. Eso deja huella sobremanera en cualquier persona y no se diga en los niños y adolescentes, ¿no? Y como ya mencionó también la doctora, el duelo, puesto que muchos han perdido familiares cercanos, ¿no? Papá, mamá o abuelos también, que es muy significativo para los niños, ¿no? Estos son factores personales. Los factores ambientales, pues la estructura y funcionamiento de la familia, las condiciones de la vivienda también cuentan mucho. En algún momento se llegó a mencionar que cómo quieren que se laven las manos si no tienen agua ahí en la zona de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? La situación socioeconómica, otra vez se menciona la situación socioeconómica. ¿Y qué recursos emocionales de afrontación pueda tener el niño o adolescente? Aquí traté de poner un esquema muy sencillo para representar esta situación, ¿no? La amenaza COVID, el temor a la enfermedad, la muerte de un familiar, la crisis sanitaria como tal, tienen repercusiones en la familia en general. Y otra vez aquí se menciona, y de hecho este esquema es de otra fuente de información también, se habla sobre el desempleo, y la crisis económica, fíjense. Entonces, la seguridad, la seguridad económica es un factor que influye sobremanera en esta crisis, en este confinamiento. Sé que muchos de nosotros a lo mejor no lo tenemos en cuenta porque no nos afecta tanto, pero imagínense familias, bueno, yo que soy de Oaxaca también, allá en el Istmo de Tehuantepec, mucho de lo que me he enterado, mucho de lo que me han contado familiares que me comentan, y pues muchas cosas no vamos a poder hacer, ¿no? Pero sí hay mucho que como médicos podemos hacer. Y bueno, esta diapositiva nos habla sobre a grandes rasgos las alteraciones conductuales en niños y adolescentes, ¿sí? Entre los eventos que figuran para generar ansiedad en los niños y adolescentes son las enfermedades agudas que se agreguen algo todavía al COVID o a la pandemia, ¿no? Generalmente, pues ahorita pues el COVID, pero no están exentas de otras enfermedades, aunque se hable que casi todo es COVID, pero se está dejando a un lado otros padecimientos, ¿no? Que pues también no descansan durante la pandemia, ¿no? Pues enfermedades agudas que requieren cirugía, ¿no? O que pues, requieren una evaluación pronta. Los ingresos hospitalarios no se diga, y sobre todo, como ya mencionó la doctora también, la separación de sus seres queridos, ¿no? Se ha mencionado últimamente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan de Navarro, por ejemplo, el director, que lo ideal es que se permita que papá o mamá, un familiar cercano, esté con el niño, niña o adolescente si requiere una hospitalización, para evitar todavía más estrés sobre el estrés, ¿no? Yo sé que hay muchas cuestiones que tienen que regularse en un hospital, pero es una de las sugerencias que se han estado haciendo. Y bueno, y todo esto conlleva a que los niños y adolescentes sobre todo tengan trastornos del sueño, o que duerman más o que duerman menos, o que coman más o que coman menos, dificultades para atender, para prestar atención. Muchos hay hiperactividad, es decir, que pues están en constante movimiento, muy inquietos, se puede reflejar en ellos. La irritabilidad también es otro de los síntomas que se presenta en una buena proporción. Estaba yo leyendo e informándome que hasta un 47% de este síntoma es muy frecuente, y este síntoma es muy importante porque, bueno, más adelante les comento en depresión. Angustia también puede llevar a una depresión,
y obsesiones y compulsiones, sobre todo el lavado de mano constante, que puede llevar a que el chico pues empiece a presentar conductas obsesivas de lavado de mano constante como consecuencia del confinamiento también, ¿no? Y bueno, esto es así a gran detalle, perdón, a grandes rasgos, pero con detalle vamos a empezar a hablar por edades. Pero antes de esto, la presencia de COVID, bueno, ya vimos que en personas significativas para el menor se relaciona con miedo, ansiedad y depresión. Hay que recordar que el niño menor de 9 años aún no conceptualiza adecuadamente la irreversibilidad de la muerte. Es decir, que el niño en promedio, aproximadamente 8, 9 años, se da cuenta que después de la muerte ya no se regresa, ya tiene un pensamiento un poquito más abstracto y puede darse cuenta que la muerte es definitiva, a diferencia de los niños más pequeños que todavía no tienen ese concepto, ¿sí? Por lo tanto, los adolescentes sobre todo pueden presentar cuadros depresivos por la muerte de un ser querido porque se dan cuenta que ya no van a regresar, a diferencia de un niño de 5 o 4 años que lo ven como si estuviese durmiendo, ¿sí? O que está ausente por un momento pero que va a regresar. Sí, entonces esto es muy importante, pero no significa que los niños pequeños no se depriman, ¿sí? No significa que los niños de 7, 8 años, 6 años no se depriman, también se deprimen. Sí, quería aclarar este punto porque si no se puede malinterpretar, ¿sí? Y bueno, por grupo de edad comentaba, hay preocupaciones por el peligro constante de contagio, hay incertidumbre, qué va a pasar, hay desánimo, tristeza, ansiedad, malestar psíquico que conlleva, pues, y que se agregan todavía limitaciones por el confinamiento y y empeora a veces con la muerte de un familiar, ¿sí? También quisiera comentar antes de continuar por grupo de edad, ¿sí? No todo esto significa que conlleve o que sea un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Son síntomas que pueden ser incluso hasta normal que tengamos algunos de estos síntomas. No necesariamente tiene que ser un trastorno psiquiátrico y de que tengo que dar tratamiento farmacológico ya, ¿no? Pero sí es importante que conozcan cuáles serían estos que se presentan, sobre todo por grupo de edad. En la etapa preescolar se presenta principalmente el miedo a estar solo, el miedo a la oscuridad. Hay frecuentemente pesadillas y pueden haber conductas regresivas, ¿no? Ya el chico de 4 o 5 años pues ya controlaba esfínteres y otra vez vuelve a hacerse pipí en la ropa, a hacerse pipí en la cama, ¿no? Hay cambios en el apetito, como ya mencionaba, el aumento de rabietas o berrinches y las conductas de apego, de mucho apego, de mucho más de lo normal que debería de ser. Ya el niño ya dormía solo en su propia cama a los 4 o 5 años y ahora resulta que ya no puede, ¿no? O que ya no deja ni a mamá o a papá, ni tan siquiera ir al baño porque quiere estar constantemente con él o con ella, ¿no? Estas son las más esperadas en este grupo de edad. En el grupo de la edad escolar, la irritabilidad es un síntoma frecuente. Hay también pesadillas, hay también problemas de sueño, apetito y síntomas físicos que son de los que seguramente ustedes como pediatras les llegará más frecuentemente, ¿no? Dolores de cabeza, diarreas, dolores abdominales, son síntomas que son muy frecuentes en esta pandemia, en este confinamiento, sobre todo que se relaciona por la ansiedad y el estrés, ¿no? También hay en este grupo de edad apego excesivo y también puede haber pérdida de interés por compañeros y por la atención, a prestar atención, ¿sí? En la etapa adolescente se exacerban también los síntomas físicos, que también son motivo de consulta. Hay también problemas de sueño, apetito, hay aislamiento en ellos cuando en los adolescentes pues es común que quieran estar con otros, pues ahí puede haber aislamiento, disminución de energía, apatía y también desatención. Sobre todo los comportamientos que están referidos para la promoción de la salud, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, que a la larga en ellos puede llevar a la depresión o a la ansiedad. Y aquí es algo que yo quisiera recalcar. El niño pequeño, menor, 6, 7, 8 años, pues tiene una vigilancia más estricta quizá, o se le puede ver con mayor facilidad.
pero un adolescente que ya requiere un espacio, que ya requiere su propio espacio, que ya requiere su propia privacidad, puede llegar a ser difícil darle seguimiento o entender qué le está pasando, aunado a otros factores como que factores hormonales, factores propios de la adolescencia, pueden llegar a tener pensamientos suicidas y llegar a cometer actos suicidas, ¿no? No significa que los pequeños no lo hagan, también lo hacen, pero es más difícil, pues, un adolescente, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, si todo esto eh, ocurre con el confinamiento, pues, el distanciamiento social que nos está llevando, porque aunque sé que las redes sociales, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han implementado, no deja de estar cerca, de estar lejos, perdón, abuelo o abuela, ¿sí? De estar en otro lado, sobre todo si están en otros estados, ¿no? Entonces, ha conllevado el confinamiento, un distanciamiento social y la incapacidad para desarrollar aquellas actividades cotidianas, ¿no? Y participar en acciones gratificantes para los chicos, ¿no? Jugar con otros, ver cómo, observar directamente cómo se expresa el otro compañero, o el amigo, o la amiguita, o los primos, y esto les ayuda pues a mejorar o a madurar y a regular con éxito su comportamiento como sus emociones. Y eso ya no se da, ¿no? De manera presencial, ¿no? También otro dato es que las largas cuarentenas y la mayor angustia se reflejan en pesadillas, terrores nocturnos, el miedo a salir a la calle. De hecho, este regreso a clase seguramente van a presentar ansiedad por el puro hecho de regresar a la clase, ¿no? Irritabilidad, otra vez irritabilidad, apatía, ansiedad y dificultades para concentrarse, que esto repercute en el aprendizaje e incluso se han descrito leve retraso en el desarrollo cognitivo. No significa que lleguen a un diagnóstico distinto, ¿no? Sino que existe, por todas estas circunstancias, el que no presten atención suficiente, el que no tengan buena concentración, pues conlleva a que no desarrollen una buena memoria, ¿no? Funciones ejecutivas que se ven afectadas por el estrés y por la ansiedad, ¿no? Y bueno, la incertidumbre del retraso académico también puede dar lugar a ataques de ansiedad que finalmente pueden convertirse en ataques de pánico. Y creo que es uno de los diagnósticos que más he hecho en línea, online, me ha tocado, pues no queda de otra, ¿no? Ataques de ansiedad, ataques de pánico, a veces son muy leves y transitorios, me ha tocado algunos que ya son más intensos, repetitivos, y estoy seguro que alguno de los que está aquí, que no sea yo, seguramente ha presentado algún también evento de ataque de ansiedad o ataque de pánico, ¿no? En España, uno de los reportes, uno de los primeros estudios concluyó que un 89% de los niños presentaban alteraciones conductuales o emocionales como resultado del confinamiento. Es un porcentaje, una prevalencia muy alta. Entonces, es esperable, ¿sí? Es esperable que durante este confinamiento se tengan síntomas que tengamos que atender, ¿sí? Ahora bien, si todo esto ocurre, y estoy hablando de chicos que no tienen algún diagnóstico previo, ¿no? O que no se ha descubierto algún diagnóstico previo. Ahora imagínense aquellos que ya tienen algún diagnóstico, como por ejemplo el trastorno por déficit de ansiedad e hiperactividad, el TDA, ¿sí? Este diagnóstico, pues como su nombre lo indica, se caracteriza por déficit de atención e hiperactividad. Tiene una carga genética muy fuerte. Si papá o abuelo lo tiene, seguramente el nieto y el hijo lo va a tener, ¿sí? Y es algo que pues es más evidente en el niño, pero no es exclusivo, ¿no? También las mujeres tienen este diagnóstico, aunque se ha descrito que en ellas es más la falta de atención que la hiperactividad, pero no dejan de que también ellas la tengan, ¿no? Y dentro de las estrategias que se han recomendado y las guías que se han recomendado, son manejos parentales, manejos en la crianza, ¿no? Manejos conductuales para mejorar la crianza y reducir las conductas oposicionistas desafiantes y disruptivas, ¿sí? Hay pocas recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico, por ejemplo, limitar el uso de antipsicóticos y sedantes. Pero imagínense, si el chico ya tiene el diagnóstico y se caracteriza porque es muy inquieto, hiperactivo, no puede estar no puede estar quieto en un solo lugar, no presta suficiente atención, está por todos lados,
Imagínense ahora con el confinamiento y estar encerrado en casa, ¿no? Pues estos síntomas se pueden exacerbar. Por lo tanto, no hay razón para suspender el tratamiento de base, ¿no? Si ya tiene metilfenidato, lisdexanfetamina, atomoxetina, cualquiera que tenga, lo ideal es que lo siga conservando durante todo este tiempo. Cabe aclarar aquí que no hay vacaciones para los medicamentos y no solamente es para que preste atención, ¿sí? Para que preste atención para la escuela, para que preste atención para subir de calificaciones y para que no tenga trastornos del aprendizaje. El medicamento es para la vida diaria, para que preste atención cuando le habla a mamá, para que ya vaya a sentarse a comer a la mesa. El medicamento es para que preste atención cuando ya le habla a algún compañerito para que ya sea su turno de jugar, ¿no? Ahora que ya se puede jugar en línea, ¿no? También para que preste atención para ello, ¿sí? Un juego de ajedrez. Para eso es el medicamento, no nada más es para que preste atención y aprenda y no tenga trastornos del aprendizaje, ¿no? Bueno, en un chico con TDA, lo ideal es el manejo conductual y también el manejo del insomnio, una buena higiene de sueño. Una buena higiene de sueño involucra, pues, dormir, tener horarios para dormir, apagar todas las luces, no hacer ruido, no tener ruido excesivo en el momento en que el niño se va a dormir. Y esto, pues, conlleva que los padres, pues, tengan que poner el ejemplo, ¿no? En la familia, porque, pues, ¿cómo se va a dormir el niño si papá está viendo ahí la televisión a las 11, 12 de la noche, ¿no? Entonces, es necesaria una buena higiene del sueño antes de considerar medicamentos como la melatonina de 5 a 6 miligramos en la noche. A mí me gusta utilizar también la hidroxicina, 1 a 2 miligramos por kilo, aunque me he dado cuenta que a veces con 15 miligramos, 20 miligramos es suficiente, dependiendo del peso y la edad, les comentaba. Pero bueno, antes de llegar a la medicación, y así he sido yo también como psiquiatra de niños y adolescentes, antes de dar algún medicamento, siempre manejar estrategias conductuales, siempre, siempre, siempre. La crianza, la educación a los padres o al cuidador o cuidadora, porque a veces no son los padres quienes se encargan del cuidado de la niña o el niño o el del adolescente, ¿no? Y bueno, esto es hablando de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? El establecer rutinas ayudan a que no se complique tanto este diagnóstico. Y pues aquí influye mucho lo que ya he hablado, ¿no? Si la familia tiene una buena seguridad económica, si la familia tiene una buena estabilidad económica, pues seguramente los papás también van a estar razonablemente tranquilos, razonablemente estables emocionalmente hablando, ¿no? De tal modo que no contribuirá a la violencia familiar y que el niño con TDA sea testigo de todo esto y aprenda, ¿no? Y estoy hablando en general de todos los niños, pero el niño con TDA es particularmente especial en este caso porque ellos pueden desarrollar conductas negativistas desafiantes, trastornos de conducta, pues se ponen al tú por tú, pueden llegar a gritar, pueden llegar incluso a desarrollar aquellos que ya tienen, que pueden tener un diagnóstico más grave, un trastorno disocial, que a la larga pues, puede conllevar a un trastorno antisocial, que consiste, no es que no haga amigos, no es que no le guste socializar, sino que va en contra de las normas sociales, no dañar, no robar, etcétera, etcétera. A eso se refiere con el trastorno antisocial, ¿sí? Y bueno, las conductas disruptivas, entonces, pues solamente con la crianza. Bueno, hablando ahora del otro diagnóstico que también quiero comentar, el autismo, el trastorno del espectro autista, haciendo un pequeño recordatorio, el trastorno del espectro autista se caracteriza por tres rubros fundamentales. Primero, la dificultad para comunicarse de manera adecuada, ¿no? Puede tardar en hablar o puede que el autista grave pues no desarrolle el lenguaje, ¿no? Dificultades para socializar, no socializa de manera adecuada o lo hace de manera inapropiada. Por eso es que ahora se le llama espectro, porque es un abanico grande que pues hay desde el leve hasta el grave, ¿no? Y el tercer punto es el que tenga movimientos repetitivos o estereotipias. El que conocemos clásico es el movimiento del niño con autismo grave, que está constante movimiento de las manos y se mueve así. Pero hay diversos, a ver si voy a poner en la cámara para que vean, hay a quienes el movimiento es tan leve como hacerle así tantito con las manos, ¿sí? O alguna característica en la cara, que no necesariamente tienen que ser tics, ¿no? Sino pueden ser estereotipias, son movimientos repetitivos, ¿no? Bueno, los chicos con autismo
requieren tratamientos multimodales, ¿sí? Son varias especialidades las que tienen que intervenir para su tratamiento. Ahora con la pandemia, pues se ha tratado de hacer en línea, ¿sí? No es lo mismo, y eso voy a hablar en el punto de TICS y de telemedicina. No han recibido el igual apoyo que cuando es presencial, pero pues se ha intentado, ¿no?, atenderlos. En ellos se desarrolla principalmente trastornos de ansiedad, que puede ser desde fobias. Los trastornos de ansiedad también son un abanico grande. Estamos hablando de fobias específicas, fobias sociales, trastorno de estrés postraumático, etcétera. Pero el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los que ellos desarrollan más, ¿no? De hecho, todavía sigue dentro de los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo, todavía sigue dentro de ese rubro. Ya no tarda en que se retire de en el CIE 11, de este rubro, ¿no? Y por tanto, por todo ello, pues aumentan las estereotipias. El que tengan más ansiedad aumenta también las estereotipias y los movimientos repetitivos, ¿no? Otras características de los niños con autismo, y que también se van a considerar más adelante para hacer el diagnóstico, es que son muy sensibles también, tanto en tacto, gusto, olfato, y de tal modo que por eso muchas veces no comen ciertas comidas, por ejemplo, no les gusta cierto sabor, cierta textura, y no lo comen, no lo comen y prefieren estar comiendo de manera repetitiva un solo tipo de comida. Y es una de las cosas que también han sido motivo de preguntas, ¿no? ¿Qué hacer para que mi hijo coma, mi hijo con autismo coma? Bueno, hay estrategias también para ello. Desarrollé por ahí en el CRI, algunos folletos para darles a los papás y que puedan ellos ayudarse también en el tratamiento de los niños, ¿no? Una manera para que pueda yo darle seguimiento es que ellos puedan hacer videos de sus hijos, de cómo se conducen, cómo están en la casa y cuando están durante el juego libre, y que esto me ayuda a ver cómo van evolucionando, ¿no? Y qué se puede hacer por ellos. En los chicos con autismo no existe un medicamento para el autismo como tal, ¿no? No existe un fármaco que diga, este es para el autismo. Para el autismo se trata, sobre todo, bueno, yo procuro no dejarles medicamento a menos que tengan ya algún síntoma que sea muy disfuncional, ¿no? Por ejemplo, que no preste suficiente atención, entonces les dejo la línea atomoxetina, metilfenidato o lisdexanfetamina también, ¿no? O que tengan muchas estereotipias o movimientos muy repetitivos, entonces ya dejo algún antipsicótico como risperidona, quetiapina, aripiprazol, dependiendo del niño, ¿no? Si tiene, pues ya es un adolescente y tiene ansiedad o depresión, pues dejo el tratamiento de base. Pero en el espectro autista, el tratamiento conductual, los tratamientos multimodales son fundamentales, ¿no? Las terapias, ¿no? Terapia de lenguaje, por ejemplo, terapia de estimulación sensorial, son fundamentales y que pues se tienen que dar. Lo ideal es que se den de manera constante, pero con esta pandemia, pues solamente online pueden ver cómo los papás le pueden hacer, cómo le hace el terapeuta para que papá y mamá le haga en casa, ¿no? Y aún así llega a ser difícil porque pues papá o mamá no son terapeutas, no son psicólogos, no tienen la formación como tal. Pero es lo que se ha llegado a hacer y han existido líneas de investigación al respecto, de qué se puede hacer todavía un poquito más por ellos. El director del Hospital Psiquiátrico Infantil, Juan de Navarro, ha estado, yo lo conozco porque, bueno, cuando yo estaba ahí todavía él era un adscrito del área de urgencias, ahorita ya es el director, y pues nos hicimos muy amigos y me cuenta pues qué han tratado de hacer para estos chicos. Ahí es un centro de investigación a nivel nacional y todavía hay muchas interrogantes al respecto. Entonces estoy tratando de poner lo que hay más de evidencia, ¿no? Ahora bien, hablando de depresión y suicidio, es un tema todavía más, más difícil, y aquí quiero aclarar que en la definición de depresión en el niño y adolescente es la irritabilidad el síntoma primordial para la depresión. A diferencia del adulto, del estado de ánimo triste, del estado de ánimo achicopalado, por así decirlo, en el niño es la irritabilidad, sería el equivalente
Así que todo niño con irritabilidad puede tener depresión, pero fíjense, ¿no? Estamos en una pandemia, estamos en un confinamiento en donde la irritabilidad hasta un 47% lo presentan casi todos estos niños, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia, ¿no? Entre cuál sí es y cuál no es, ¿no? En China, pues ahí comenzó todo, había un 15.4% de prevalencia antes de que se desarrollara el COVID, y pues esto ha tenido un aumento significativo, ¿no? Hay en regiones de Europa, por ejemplo, que hablan de hasta un 22.6%, y en otras regiones como en China, que ahora después con el confinamiento ha llegado hasta un 43.7%. Casi la mitad de los niños han estado con depresión, ¿sí? Aunque es de cuestionarse porque, vuelvo a repetir, han sido en línea y ha sido preguntado sobre todo a papás, y pues no es lo suficientemente objetivo, ¿no? Pero de que ha aumentado, que sabemos que pues conlleva a que pueda aumentar, como dijera, no sé si a lo mejor algunos ubiquen a mi maestro Daza, cuando iba yo a ver a algún paciente y me decía, estás viendo cómo está encamado, tiene una enfermedad así grave y está así, ¿tú crees que no se va a sentir triste? ¿Tú crees que no tiene el riesgo de deprimirse? Y pues dejarle el medicamento antidepresivo, no puede hablar, no puede decirte nada. ¿Tú qué crees, qué piensas? Me decía, ¿no? Bueno, pues igual también en este caso con la pandemia y con el confinamiento, pues es razonable pensar que puedan llegar a presentar síntomas de depresión, ¿no? Y los síntomas predominantes, estos son la anedonia. La anedonia es la falta de placer, ¿no? Es decir, el chico, supongamos un niño de 10 años, ¿sí? Que se la vive o que está con el Facebook, ¿no? Y le gusta mucho estar en el Facebook. Bueno, la anedonia llega a ser tan intensa que ya no encuentra placer al estar revisando su celular, y ya no le gusta, ya no le encuentra sentido al revisar su celular, ni estar en Facebook, ni en algún jueguito. Eso es anedonia, la falta de placer a lo que anteriormente le gustaba hacer, ¿no? La fatiga, pues el cansancio constante que ello conlleva. La irritabilidad, pues esto ya lo he mencionado, esto es frecuente, y en la depresión en un niño es un síntoma primordial, ¿no? El que pasa la mosca y se enoja, ¿no? Esa es la irritabilidad, ¿no? Le da el sol y se molesta, por cualquier cosita se molesta, ¿no? Y obviamente alteraciones del apetito, que coma mucho, que coma poco. Hay más todavía que se agregan, pero estos son los síntomas predominantes. Y hay factores de riesgo que conllevan la violencia que puede haber en casa, las experiencias de trauma, ¿sí? Un accidente, por ejemplo, automovilístico, o un trauma, por ejemplo, sexual. Abuso sexual es traumático para los chicos, ya lo dije al principio, ¿sí? Las discapacidades que pueda tener y los problemas de salud mental preexistentes, aunados también, otra vez se repite, a un bajo nivel socioeconómico, ¿no? Este bajo nivel socioeconómico, la pobreza, es un factor psicosocial que pues no está en nuestras manos como médicos, pero que sí podemos, aquellos sobre todo que estén ya en puestos directivos, pues comentar, ¿no? Para las políticas de salud, que bueno, ya es otro punto. Bueno, volviendo al tema de depresión y suicidio, ¿no? La depresión es la principal psicopatología asociada al suicidio, ¿sí? No es la única, ¿sí? Hay varias, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia es otra con psicopatología que se asocia al suicidio, y es que pues también puede llegar a depresión, ¿no? Un paciente con esquizofrenia que se da cuenta de su diagnóstico y se da cuenta de que pues es discapacitante, puede caer en depresión y presentar un pensamiento o conductas suicidas, ¿no? O incluso la propia esquizofrenia le puede llevar a quitarse la vida por sus alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? Y termina por quitarse la vida, ¿no? Bueno, pero en el niño también, en el niño adolescente también es la depresión la principal psicopatología asociada al suicidio, ¿no? Y cabe señalar que el suicidio es prevenible, ¿no? He conocido algunos maestros que no son del área de la salud mental, pero me comentan de que pues él decidió quitarse la vida, ya qué se puede hacer, ¿no? Y no, realmente el suicidio es prevenible, y los niños también se suicidan, ¿no? Del caso más, de a más corta edad que yo he tenido conocimiento es de un niño de 8 años, pero hay profesores, maestros que pues han visto de 7, 8, y aunque no conozcan el concepto de que la muerte es irreversible, todavía, como les comentaba al principio a las doctoras que se conectaron, hay muchos temas que no conocemos todavía, la
así que sería el origen etiológico adecuado, no conocemos cuál sería el mecanismo, pero sabemos que ocurre, ¿no? Y los niños pequeños también se suicidan, ¿no? Lo ideal aquí es que los padres tengan una buena comunicación con sus hijos y que ellos pregunten de manera directa, ¿no? Al nivel del niño, ¿no? ¿Alguna vez has deseado quitarte la vida? ¿Sí? ¿Alguna vez has pensado en matarte? Así con las palabras que se usan en esa región, en esa zona, o con la que se llevan con los padres, ¿no? Un mito es que si yo le pregunto eso, seguramente lo va a querer hacer, ¿no? Eso es un mito. No, estas palabras, estas preguntas no incitan al suicidio, ¿no? ¿Sí? Y otro de los mitos es que no dan señales, ¿no? Y cuando no es así, más del 75% de los niños adolescentes dan señales de conducta suicida, ¿sí? Y más ahora con la tecnología, que pues algunos no saben resguardar su privacidad y lo publican en Facebook, en Instagram, en TikToks o comentarios, en videos, en Instagram sobre todo, que se está poniendo de moda actualmente con los chicos y adolescentes, y que pues ahí los dicen, ¿no? Plasman sus ideas, sus pensamientos de que se quieran quitar la vida. Lo he visto, hace poco también un chico, bueno, el papá me tomó un screenshot de su pantalla viendo cómo ponía el niño, era un adolescente ya de 13 años, cómo estaba despidiéndose, cómo se quería ya ir de este mundo, estaba dando ya datos de que se estaba despidiendo, ¿no? Una depresión que pues aquí a larga distancia con la telemedicina no puedo hacer mucho, ¿no? Ese chico requería ya hospitalización, ¿no? Y bueno, entonces, hablando de suicidio, y hay otros datos que nos pueden ser de alarma y que pueden ser preocupantes, sobre todo si se presentan muchos de ellos juntos, ¿no? Si se presentan en conjunto. No son exclusivos y pueden hacer muchas veces alusión a una depresión, no son exclusivos, pero pueden pueden ponernos el foco rojo para decir algo le está pasando a este adolescente, a este niño o a esta niña, y hay que prestar atención, ¿no? Los trastornos del sueño, dormir mucho o muy poco, ¿no? La pérdida del apetito, el aislamiento, ¿sí? Y la pérdida del apetito en ustedes pues es un síntoma que es frecuente y que no nada más es hablando de una cuestión mental, ¿no? Sino que puede hablar de muchas otras patologías, de muchas otras enfermedades, y que pues hay que prestar suficiente atención, ¿no? El aislamiento, la pérdida de interés en las actividades preferidas, el absentismo escolar. Esto, por ejemplo, la mamá me decía, es que no se quiere conectar a las clases, doctor. Yo ya ahí le pongo la computadora enfrente y no hace caso, ¿no? Puede haber también agresividad física o psicológica, también depende del grupo de edad, ¿eh? Pero, por ejemplo, los adolescentes que tengan acceso a alcohol y drogas pueden llegar a presentar abuso de alcohol o drogas en general, generalmente el alcohol o tabaco, ¿sí? También puede haber la falta de preocupación por la apariencia y la higiene. Un chico de 15 años en Cuernavaca, hasta allá me hablaron, y le di la entrevista por Zoom, y efectivamente, todo desaliñado, pues no tenía, y eso en los niños, en los adolescentes, pues es algo poco habitual, ¿no? Porque prefieren arreglarse, estar presentables, ¿no? Bueno, correr riesgos innecesarios en aquellos casos que pueden salir, se escapan de casa, ¿no? Hay veces que presentan interés por la muerte y preguntan constantemente por la muerte. Hay que hacer la diferencia entre pensamiento en torno a la muerte y pensamiento suicida. El pensamiento en torno a la muerte, a más de uno de los que estamos aquí seguramente lo hemos tenido, ¿no? El pensar, ¿qué tal si yo no estuviera vivo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no estuviera vivo? ¿Sería todo igual? Eso es pensamiento en torno a la muerte. A diferencia de pensamiento suicida es, ¿y si me mato? ¿Qué pasaría si me mato, ¿no? O que aquí fácilmente me puedo aventar aquí en esta autopista y nadie se da cuenta, me levantan mi cuerpo y ya termina todo, ¿no? Hay que hacer esa diferencia entre pensamiento en torno a la muerte y pensamientos suicidas, ¿sí? Son preocupantes ambas, obviamente, pero para nosotros es una particularidad para saber qué hacer con el paciente, ¿no? Otra vez, el envío de mensajes preocupantes por internet, eso es que ahora con los adolescentes, las malas notas o problemas escolares inusuales, que ahorita pues con este confinamiento pues sí es menos común, ¿no? Los problemas escolares, pero aún así lo hay, ¿no? Que de pronto dejan encendido
su micrófono los niños o los adolescentes y ya se escucha todo lo que dicen. Si han visto varios memes o varios videos, como maldicen, ¿no? Y ya empiezan a decir ahí enfrente de la maestra y ya se vuelve incluso hasta viral, ¿no? Dificultades para concentrarse que conllevan pues a que no presenten una buena memoria y fallas académicas, ¿no? Y pensamientos negativos respecto de las propias cualidades y logros, ¿no? Creo que no lo voy a poder, creo que no voy a lograrlo, ¿sí? Me va a ir mal. Comentarios negativos muy catastróficos pueden llegar a ser, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la depresión y suicidio. Hay líneas que se han intentado hacer en México, ¿no? La línea de la vida para tratar para apoyar en caso de una urgencia en suicidio en adolescentes, ¿no? Y que pues algunas veces me han llamado, pero yo siempre he tratado de que busquen una institución como tal, porque el suicidio es un fenómeno muy complejo, no es de que me quiera morir y ya, no es que se quieran morir, sino que no encuentran otra salida a su problema, ¿no? Y tratan de buscar ayuda. A veces son ayudas que no nos damos cuenta, pero siempre avisan, ¿no? Siempre avisan. Y bueno, esto es de suicidio. A ver cuánto tiempo tengo. Ay, nada más tengo 7 minutitos. Hablando de ansiedad, bueno, esta es muy frecuente. Yo creo que casi todos hemos tenido un poco de ansiedad. Es tan frecuente que hasta es la novena causa principal de enfermedad y discapacidad para adolescentes de 15 a 19 años y sexta para los de 10 a 14 años. En Japón se ha descrito hasta un 41.2% en niños de 7 a 9 años. En México no estamos atrás, ¿eh? Es el trastorno de ansiedad. Dentro de las psicopatologías más frecuentes en México es el trastorno de ansiedad. Y de la más frecuente de los trastornos de ansiedad es la fobia específica. Después le sigue la fobia social. La fobia específica, el miedo a algún animal, a algún evento, las alturas, etc. Es de los más comunes que hay, ¿sí? Y de hecho la ansiedad acompaña a todas las enfermedades, ¿no? A todas las enfermedades, incluyendo una apendicitis. Hay ansiedad, ¿no? Sí, cualquier enfermedad hay ansiedad, pero no todas son trastornos de ansiedad, ¿sí? Y bueno, la ansiedad ocurren y empeoran en ausencia de comunicación interpersonal. El ser humano es gregario por naturaleza, tenemos que comunicarnos. Y si no existe una comunicación adecuada con nuestros pares, con nosotros, nos genera ansiedad, ¿no? Siempre hay ansiedad. Ahora bien, ustedes ya conocen el mecanismo en el cual el estrés crónico mantiene elevadas las tasas circulantes de cortisol y que pues después de un tiempo de ser un mecanismo de alarma se vuelve algo tóxico para el sistema nervioso central y no se diga para el desarrollo en el niño, ¿no? Y dentro de los trastornos de ansiedad, ya decía yo que hay varios, hay muchos. El trastorno de estrés postraumático es 4 veces mayores en niños que están en cuarentena de aquellos que no lo están. Y esto tiene que ver con problemas de la crianza, de maltrato infantil, abuso sexual, discordias familiares, ¿no? También el trastorno de pánico ha sido significativo. Acabo de atender uno ahorita de que tiene datos de trastorno de pánico, que ya tuve que iniciar medicamento porque ha ido en aumento, ha ido de manera creciente y cada vez ya tiene 2 meses con ello, entonces ya no es transitorio, ¿no? Sino que ya requiere algún tratamiento. Y hablando de violencia familiar, ¿no? A esto sí lo encontré en las revistas extranjeras. Aquí sí mencionan a México, ¿no? Porque en la gran mayoría no se menciona a México. Y aquí sí, ¿no? México aumentó un 10% en 2020 con respecto al 2010 en los presuntos delitos de violencia familiar. Aquí sí estamos señalados en otras revistas extranjeras, ¿no? Y pues tiene que ver, otra vez repitiendo, con el estrés psicosocial del confinamiento, este cierre de escuelas, el que los niños están en las escuelas, la disminución de la capacidad adquisitiva de los padres, el consumo de sustancias, son factores que influyen sobremanera, ¿no? Sobre todo el alcohol, que ha aumentado, y eso es otro tema aparte que pues también requiere una buena revisión. Y también estas políticas públicas actuales para denunciar están en línea. El Instituto Nacional de las Mujeres es una de ellas en las que se pueden denunciar la violencia familiar, sobre todo hacia la mujer, ¿no? También en Internet. Es un tema que pues también conllevaría mucho tiempo y bueno, ahora bien, ya los últimos temas, TICS y telemedicina. TICS es el uso de
tecnologías de la información y la comunicación. Y esto, cabe señalar, ya son parte de nuestra cultura. ¿Sí? Si hace años se decía que aquel que no sabía utilizar una computadora es como si no sabía leer y escribir, bueno, ahora el que no sabe utilizar TICs es como si no supiera leer y escribir, ¿no? Ya son parte de nuestra cultura, no lo podemos quitar, ya no lo podemos quitar, son parte de nuestra evolución como seres humanos, ¿sí? Su mal uso se ha acentuado en este confinamiento, eso sí, lo que lleva a problemas de sueño, sobrepeso corporal y adicción a las tecnologías de la información, ¿no? Así como hay adicción al tabaco, así como hay adicción al alcohol, también hay adicción al Internet en sus modalidades de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que conlleva es de que ahorita, por ejemplo, son a las que son ahorita 9:57, lo ideal es que no estuviéramos enfrente de una pantalla, porque las pantallas, pues ya sabemos que pues, nos ayudan, no nos ayudan para conciliar adecuadamente el sueño, ¿no? Y en un niño adolescente, pues es todavía más, con esto de que inhibe la secreción adecuada de melatonina dentro de una de las cosas que se ha relacionado recientemente para conciliar adecuadamente el sueño, ¿no? Y ustedes deben saber que el dormir bien en la noche, el sueño, no nada más es el descanso físico, ¿no? Sino que el descanso psíquico, emocional, y se lleva a cabo una poda cerebral, ¿no? Que nos ayuda para el resto de las funciones de nuestro organismo, ¿no? Bueno, pues el uso de TICs ha acentuado el mal uso de la tecnología. Sin embargo, hay ventajas en su uso. Por ejemplo, es la única manera que se tuvo para el aprendizaje y la educación en línea, que ahorita, por ejemplo, nosotros somos un ejemplo en vivo de esto, ¿no? El uso de la tecnología y TICs, ¿no? Ahí estamos hablando de el efecto de confinamiento en los niños y estamos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces tiene ventajas, hay que saberlas usar nada más, ¿sí? Han sido indispensables e insustituibles, ¿no? Lo perjudicial es el uso inadecuado. En los niños y adolescentes, aquí hay algunas sugerencias, de los 0 a 6 años el uso de la pantalla hay que evitarla en la medida de lo posible, ¿no? Hay algunos autores que dicen que de los 0 a los 2 años ni deberían de conocer lo que es una pantalla, ¿no? Hay algunos otros autores que mencionan que, pues sí, porque pues nacieron en esta época, pero lo ideal es que no tengan contacto con las pantallas y que ellos vivan en contextos reales para su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si van a aprender las letras, pues que tengan un pizarrón enfrente y no utilicen una pantalla, ¿no? Que si van a jugar, que jueguen con juegos físicos, o sea, que jueguen con la pantalla, ¿no? Es lo ideal y es lo esperable, ¿no? Ahora bien, de los 6 a los 12 años se permite y que sea monitoreado por un adulto y que se le enseñen los riesgos de su privacidad, los riesgos que conlleva el utilizar las tecnologías de la información. No se los podemos quitar, ¿no? No se los podemos quitar, pero sí es importante que aprendan, de tal manera que ya cuando entren a la adolescencia, de los 12 a los 18 años, ellos ya aprendan, ya sepan los riesgos que conllevan y que puedan vincularse por las redes sociales. De hecho, lo hacen, ¿no? Ustedes deben de saber, aquellos que ya tengan hijos o nietos hablando, saben que ahora ya se lleva todo por la red, ¿no? Por ejemplo, un caso que tuve de un adolescente de 14 años que se sentía triste porque había terminado con su novia. Y yo le preguntaba, pues, al inicio, ¿no? Cuando apenas comenzaba, ¿y cómo, y cuándo había visto a su novia por última vez? Y él me hablaba que sí la había visto, pero todo había sido por internet, por Face. Nunca la había visto en persona, ¿sí? Nunca la había visto en persona, todo había sido por internet y el noviazgo se da por internet, ¿no? Se da en red, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, ya la aplicación de Netflix ya tiene la facilidad de ver una película juntos, ¿no? Y aunque está a 20, 30, 40 kilómetros o kilómetros de distancia, están viendo una película con su novio o con su novia juntos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que normalizar, que tenemos que adentrarnos a esa cultura, ¿no? Saber de ello, ¿no? Le ponía yo ejemplo a algunos alumnos que tenemos que aprender de ello. Antes en mi pueblo, ¿no? Bueno, antiguamente, para conocer a una persona, pues los hombres le daban vuelta al kiosco de un lado y las mujeres le daban vuelta al kiosco del otro lado para conocer si se echaban miradas y era la forma que tenían de ligar, ¿no? Y hemos evolucionado ahora que pues ahora con el uso de la tecnología, y eso era antes, ahora es otra situación que tenemos que entender y que los niños y adolescentes están en esta nueva
en este nuevo contexto de cultura, ¿no? Entonces, si me preguntan que si es bueno el uso de la tecnología, sí, sí lo es, pero con medida, ¿no? No se los podemos quitar. No hay horas, ¿no? Para decir cuánto tiempo puede pasar en el uso, frente a la pantalla. Más bien hay que monitorear el tiempo que pasa en la vida real y qué tanto conviven en la vida real. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay un documento de la UNICEF que dice esto, ¿no? Y de hecho de ahí saqué también esta información respaldándome. Pero yo sé que en México es diferente, ¿no? En México, pues, tenemos una cabeza que no entendemos, ¿no? Así que si me preguntan los papás, ¿cuánto tiempo pueden usar una pantalla para ellos, para los chicos? Yo les digo 1 hora, para que quede claro mejor, 1 hora al día y ya. Y eso si es mayor de 6 años, si es menor de 6 años, ni lo necesita, les digo, ¿no? Así, solamente así podemos entender en esta sociedad, porque lo ideal es que se regulen y se autorregulen los chicos conforme van creciendo, ¿no? Pero pues no llega a pasar así. Y bueno, entonces, ahora el otro tema de telemedicina, ¿sí? Que pues el uso de las telecomunicaciones para proveer acceso de servicio médico, en este caso sería conmigo telepaidopsiquiatría, no sé si existe ese término, pero si no, pues ya está saliendo, ¿sí? Y bueno, es una alternativa durante el confinamiento, sobre todo pues el riesgo de contagio, ¿no? De que en un inicio cuando no teníamos la vacuna, las dificultades para el traslado también, para que salga, si de por sí tener el servicio de psiquiatría de adultos es difícil, en psiquiatría infantil pues todavía mucho más difícil. En el ejército nada más sabemos 4 psiquiatras de niños y adolescentes, imagínense qué tan difícil es, y seguramente con muchas de sus especialidades y subespecialidades ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, la telemedicina es una opción. Sin embargo, en la parte, hay limitaciones en psiquiatría, ¿no? La falta de contacto cara a cara, el lenguaje corporal parcialmente ausente, no puedo ver qué es lo que está haciendo, dónde tiene las manos, si lo está haciendo así, si tiene ansiedad, si tiene estereotipias, no puedo ver muchos datos, ¿sí? La ausencia de contacto físico y un cambio en las expresiones emocionales también, de tal modo que niños de primera vez se me complica demasiado, ¿sí? Tenía uno que se estaba moviendo por todos lados y yo, por más que le seguía, no podía porque pues se movía, ¿no? A veces se quitó y de pronto me aparece un gato ahí, es decir, se me complica demasiado hacerlo, y que he dado por hecho que los de primera vez sí requerirían una entrevista presencial, ¿no? Se han sugerido, se han documentado que hay mayor aceptación y efectividad en aquel que involucra a personal de salud mental que es local, que está ahí en la comunidad y que puede darle seguimiento presencial en algún momento, ¿no? Pues, desgraciadamente, pues les digo, somos poquitos, que pues eso es prácticamente imposible. Ahora, recomendaciones para minorar la ansiedad. Sí. Voy a dar ya algunas recomendaciones ya para finalizar. Bueno, lo que todo el mundo sabe, pues minimizar la exposición a las situaciones de riesgo, ¿sí? Que generen temor, ¿sí? Mantener las rutinas normales y algo que he descubierto, y también en carne propia, ¿sí? El ejercicio físico, ¿no? Creo yo que de ahora en adelante, todo paciente que yo vea, sea adulto, sea niño, si no hace ejercicio físico y que no lo tenga documentado, yo mejor ni lo veo, ¿no? Porque es un factor fundamental para minorar muchos de los padecimientos. Y no nada más de cuestión de salud mental, ¿no? Sino que pues ustedes, expertos en áreas como por ejemplo la obesidad infantil, que pues no estamos tan lejos en México de ocupar los primeros lugares, pues entonces el ejercicio físico pues trae muchos beneficios, ¿no? Yo creo que voy a hacer aún adelante, y cuando me promueva durante la consulta privada, igual también eso, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? Con los jóvenes, hablar sobre la situación que ocurre, dar respuestas reflexivas, honestas, apropiadas para la edad, evitar demasiados detalles y ejercicios de relajación. No hice hincapié en los ejercicios de relajación porque ahorita hay mucho en internet. En YouTube uno pone ejercicios de relajación, incluso hay para cada una de las categorías, para dormir, para la ansiedad extrema. Solamente hay que buscar aquellos que sí funcionen, ¿no? Yo sé que yo, a lo mejor porque tengo la formación, para mí es fácil determinar en YouTube cuál me puede servir. Lo he usado, y funciona y súper bien, y súper bien. Entonces, hay muchas técnicas, pero yo soy de aquellas ideas de que te lleve hacia lo que es la meditación como tipo hipnosis, ¿no? Funciona. Y de hecho la hipnosis funciona sobre todo para la ansiedad. También tengo
un diplomado en ella, y funciona sobre todo para la ansiedad, ¿sí? Entonces, no puse ejemplos de ejercicio de relajación ni videos porque existen, ya abundan en internet, ¿no? Para menores de 8 años, aparte de, pues, identificar pensamientos ansiosos, en los niños chiquititos es difícil que ellos puedan identificar qué es lo que le causa ansiedad, y hay que preguntarles, ¿no? Y estar viendo en constante tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos, ¿no? O pedir que escriban sus preocupaciones o que hagan dibujos, ¿no? Para que expresen qué es lo que le preocupa, ¿no? Recordarles lo básico sobre el autocuidado, el uso de gel, el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas en aquellos que se puedan, ¿no? Y bueno, en las recomendaciones para niños con TEA, con el espectro autista, otro grupo muy específico, en ellos pues hay que darles explicaciones simples y concretas. A veces hay que dibujar, ¿no? Cuadros, imágenes para que puedan entender más fácilmente. A veces hay que preguntarle a sus terapeutas qué material pueden tener a la mano para enseñarle a sus hijos en casa y subdividir las actividades diarias, usar tableros, pizarrones, para las actividades diarias. Si no saben dibujar, si no saben leer, perdón, pueden usar dibujos, ¿no? Y de hecho lo ideal es que utilicen dibujos, figuras, para dejarles bien en claro lo que tienen que hacer. Lo ideal sería asignar un cuarto diferente para cada actividad, pero otra vez la pobreza aquí, ¿no? Influye, ¿no? Y bueno, no nos vamos tan lejos. Muchos de nosotros nos asomamos y ya estamos en la cocina, nos volteamos para allá y ya estamos en la sala, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ahorita me ven y tengo que mudar y acá atrás ya está el librero, todo mal acomodado, pero lo ideal es que tengan una actividad, y si no se puede una actividad en cada lugar, pues cambiarle, ¿no? La mesa, cambiarle el lugar en donde va a estar, que se dé cuenta que en la mente del niño pues es otra actividad, ¿no? Y también hay que plantear las actividades como juegos familiares. Es lo ideal que se participe en la familia. Elegir actividades que el niño prefiera. Generalmente los niños con autismo prefieren armar piezas de ajedrez o de otro tipo de piezas como de Lego. Generalmente les gusta este tipo de juegos. Y que los juegos sean serios, los que vayan a tener en línea, ¿no? Juegos que adquieran habilidades, juegos para educación, o estos juegos que en algún momento vi y jugué en algunos, estos de Kinect, ¿no? De que son videojuegos que te ayudan a la actividad física. Estás corriendo y estás tratando de pegar a la pelota dentro de un cuarto. Eso es lo ideal con los juegos en línea, los videojuegos, ¿no? Para ayudar a los cuidadores de niños con TEA también, no se debe evitar que los niños jueguen en la computadora. Hay que establecer reglas. Vuelvo a repetir, ya el futuro ya es ahora, ya no es que más adelante con la tecnología, ¿no? Ya estamos en el futuro, ¿no? Hay que compartir intereses especiales también. Aquí me adelanté. Compartir intereses especiales con la familia, ¿sí? Y que, bueno, también existe algún tipo de contacto con los compañeros de clase y los profesores, por lo menos una vez a la semana. Es una sugerencia que se da con la modalidad que el niño desee, ¿no? Ya sea escribirle una carta, que ya es raro aquellos que escriban cartas, o llamadas, o videollamadas también, y que tenga el niño, permitir tiempo libre que sea apropiado, que sea para su propio uso, ¿no? 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. El niño con autismo debe de tener todo muy bien estructurado. Lo ideal es que todos los niños tengan muy bien estructurado todo, pero el niño con autismo tiene que ser todavía más, ¿no? Y bueno, ya dentro de las conclusiones, ya para finalizar, la irritabilidad se vuelve frecuente en este confinamiento y no es sinónimo de algún trastorno psiquiátrico, sobre todo depresión. No es sinónimo, pero sí es un foco rojo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un factor protector es el contexto socioeconómico. Ahí no podemos hacer mucho, no podemos hacer nada prácticamente, ¿no? Sí, porque pues imagínense si quisiéramos resolver la cuestión económica de todos nuestros pacientes, pues no, ¿no? Entonces, pero es algo importante que tenemos que preguntar, ¿sí? Para saber cómo, a lo mejor el pronóstico, cómo le va a ir, ¿no? No suspender el medicamento del niño o adolescente con TDA, ni aquellos niños con autismo, no suspenderles sus medicamentos que ya tengan de base, ¿sí? Les va a servir, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Este adolescente que acabo de atender porque tiene trastorno de pánico suspendió su medicamento hace 6 meses, ¿no? Tratar de conservar las rutinas, sus horarios, establecer reglas y cumplirlas. Esto conlleva que en la familia entera pues esté participando en ello, ¿no? Y si papá o mamá
todavía estamos con pensamientos machistas, con pensamientos que ahora ya no tienen razón de ser, de hecho, pues nunca vamos a lograr eso, ¿no? No, yo soy el padre, yo soy el que da el dinero en la casa y yo tengo derecho a ver la tele a las 12, a la 1 de la mañana y yo soy el papá, ¿no? O sea, ya no, ya tenemos que tener más flexibilidad en nuestra mente si queremos que todo vaya hacia lo esperable, lo bueno de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, se observan tasas significativas de depresión y ansiedad. Hay que ver todavía, y en México todavía falta mucho, y sobre todo el regreso a clase, ¿no? Vamos a ver cómo se adaptan al regreso a clase. La pandemia y el confinamiento son una amenaza para exacerbar los síntomas psiquiátricos en aquellos niños que ya tienen un trastorno previo. La depresión es la principal psicopatología que conlleva el suicidio. Esto no tenemos que pasar por alto, ¿sí? Y el paciente con conducta suicida avisa, el suicidio es prevenible, no me hagan como aquel maestro que les dije que el que se va a matar y pues ni modo, no es así, se puede prevenir, ¿sí? Las TIC son herramientas que son fundamentales en este confinamiento, sabiéndolos usar, no podemos dejarlos a un lado. Y la telepsiquiatría en niños y adolescentes es una herramienta que ha servido sobre todo para monitorizar, para ver la evolución, a pesar de las limitantes que me conlleva, ¿no? Y bueno, yo creo que sería todo por el momento. Aquí me estoy poniendo las fuentes bibliográficas y, pues no sé, preguntas, comentarios, lo que quieran también, para tratar de contestarles. Sí, doctor. Yo tengo un comentario, doctor. Por ejemplo, con el uso pues de las computadoras, del internet, la verdad es que ha sido muy difícil. Sí, todos tenemos como muy claro que teníamos que haber controlado el tiempo en la computadora, en las pantallas, con el internet. Pero bueno, inician las clases y los niños se conectan en la computadora. Sí, terminan las clases, en lo particular yo tengo un niño de 11 años y me dice, mamá, ¿me puedo quedar a jugar con mis amigos? Y, o sea, creo que es la forma que han encontrado de socializar, ¿no? Se conectan a otra sesión y se conectan y platican, así como usted nos está diciendo, o se pasan memes, o ven videos, o están platicando de cosas que están haciendo, o que les está pasando. Yo, desconéctate, vamos a comer, despídete, ¿no? Ya. Y intentamos como hacer otras actividades, no sé, en el caso de mis hijos, uno pues ha aprendido como a cocinar o hacer algunas otras actividades, pero aún así me dice, oye mami, es que nos quedamos de ver a las 5 de la tarde para jugar y ¿me puedo conectar? Y yo así de, pues interpreto que es su forma de salirse de la casa, ¿no? Por decirlo así, y pues socializar con sus amigos. Que si tiene otra clase es por la computadora, que si tienen educación física es por la computadora. O sea, sí ha sido muy complicado intentar limitarles el uso de la computadora. Ok. Sí. Doctor, Bueno, tenemos... aquí, sí, antes déjeme aclarar aquí algo. Casi la gran mayoría de nosotros, los militares y los médicos, somos muy sobreprotectores, ¿no? Somos muy sobreprotectores y con nuestros hijos ni se diga, ¿no? Bueno, aquellos que tienen, yo todavía no tengo, pero sé que lo somos, porque lo he dicho también igual con mis sobrinas y sobrinos, ¿no? Pero aquí sería la pregunta, y es como antes en nuestra época, ¿no? Me remonto a más de 20 años, más de 30 años, perdón. Me remonto a más de 30 años hablando, ¿no? ¿Qué hacía nuestra mamá o qué hacía nuestro papá cuando teníamos que salir? ¿O qué nos decían, ¿no? ¿Qué nos decían en ese momento, ¿no? A tal hora. Exacto, teníamos horarios establecidos, ¿no? Y sabíamos que si no llegábamos a las 7 de la noche era porque ya seguramente nos iban a dar una buena tunda, ¿no? Entonces, el establecer límites y horarios para estas actividades, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo le preguntaría a usted, bueno, su hijo ya tiene 11 años, ya debería ayudarle para lavar los trastes, para limpiar la mesa, es decir, hacer sus actividades que le tocan y tener unas rutinas a lo largo del día, ¿no? Y igual para socializar, lo mismo, ¿no? Tienes de tanto a tanto, teníamos de 5 a 7 para socializar e ir con los amigos, y si no regresabas a las 7 ya sabías lo que te pasaba, ¿no? Ahora sé que la violencia, obviamente no va a llegar así, ¿no? Y le va a dar una tunda a su hijo porque está en internet. Ya los tiempos cambian, ¿no? Hay que adaptarnos a estas situaciones, ¿sí?
Sí, sí. Tenemos algunas preguntas también. ¿Sí? Pregunta la doctora Corra si se quedará la telepsiquiatría como una alternativa para la consulta pediátrica. Sí, se va a quedar. De hecho, definitivamente les decía, el futuro ya es, no es algo nuevo, de hecho, el uso de la telemedicina ya tiene años, solo que no lo habíamos, como dicen muchos ya expertos, ¿no? Ya en México nos obligaron, ¿no? Nos agarraron, así que nos tuvieron que decir, mira, háganlo ya porque ya se necesita, pero es algo que se lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo. Y la manera particular, en la opinión mía personal, es de que sí, va a ser una herramienta para, sobre todo, monitorización y ver la evolución, porque de primera vez yo sí quiero verlos. Maestro Natera, ¿tiene alguna pregunta? A ver, son algunos comentarios. Sí, claro que sí. Yo tengo una escuela y en los primeros 3 meses se murieron en la República, bueno, nos enteramos, 4,000 escuelas. Por lo que dices, efectivamente, la pobreza, pues, ahí fue la pobreza de lo que ya no pudieron pagar y también fue que las escuelas no pudieron adaptar la tecnología porque no sabían. Se fue un problema de conocimiento también. Nosotros nos pudimos adaptar porque ya veníamos de años atrás trabajando con esto y aún así perdimos un 20% de alumnos que ya no pudieron pagar porque sus papás perdieron el empleo. Luego, respecto a los problemas que hemos visto, es que los niños ahora duermen de día y en la noche se quedan hasta las 2, 3 de la mañana, algo que ya consideramos como adiciones a los juegos. Hay juegos donde pagan, no hay juegos en línea, y ahí se quedan 2, 3 de la mañana. Dos papás ya se fueron a quejar también de que los niños se conectan a áreas de pornografía. Entonces están muy enojados y ya los van a sacar y hacen todo un show, pero pues el problema no es, o sea, es problema de ellos, pues que no los están supervisando. Así es. También existen, bueno, ya dijimos los problemas del sueño. El alcoholismo y la drogadicción ya venían desde antes, sobre todo en adolescentes, o sea, niños de secundaria. Y es alcoholismo y ya ha llegado la marihuana, o sea, como ahora ya le están permitiendo y todo eso es un verdadero problema. Es un verdadero problema detectarlo y prácticamente darlos de baja, porque no se puede permitir eso. E incluso también casos de abuso sexual. O sea, un adolescente, pues no podemos decir que dio consentimiento para algo sexual, ¿no? Eso es abuso. En general son los problemas que hemos estado viviendo, pues, sí. En la escuela. Y todo lo que tú dijiste, estoy totalmente de acuerdo, pues, y mucho de esto lo hemos abordado con un sistema de educación cuartelaria. Es decir, a las 6 de la mañana se paran, los niños se bañan y van a honores a la bandera. Así debería ser. Ajá, a las 8, 9 de la mañana y tienen su recreo y hasta la 1 de la tarde, 4 o 5 horas de clases. Y en la tarde se les dan a algunos niños otras clases. Y los viernes les hemos estado dando, en línea les hemos estado dando muchos programas de yoga, de otras cosas, pues, como para que no tengan tiempo de estar pensando en cosas extrañas, ¿no? La ociosidad, muchas ¿no? gracias. Muchas gracias por tu presentación, se me hizo muy interesante. Gracias. Comentarios. Gracias. Maestro Natera, ¿tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, lo primerito es que la escuela de García Pérez es privada, ¿eh? La situación en las escuelas públicas, pues es de que, pues no hay internet, pues, no hay manera de hacerlo en red. Entonces los maestros aquí en mi pueblo, pues se han barajeado de otras maneras y pues ahí la llevan. Pero yo quisiera, bueno, también otro comentario, la pornografía es un grave problema. Está demostrado que la pornografía en gentes no maduras incita al suicidio. ¿Y por qué incita al suicidio? Porque toda la pornografía es de mujeres bonitas, de sitios hermosos, de todo, y los jóvenes pues no saben cómo llegar a eso, se sienten
frustrado, pues. Ujú. Y de hecho hay una organización, yo la conocí en México, de una señora O'Hagan que luchaba mucho por eso, contra el uso de la TIC en adolescentes. Ella no quería que los usaran. Yo no creo que esa sea la solución, pero sí es cierto que la pornografía sí incita al suicidio. Y Wilber, Ujú. mi pregunta, que es la duda, es que a mí me dejó muy intrigado el modelo epidemiológico sueco. Ujú. Tú sabes que el modelo epidemiológico sueco, que para mí fue el mejor, pues que fue que no hubo confinamiento tan rígido como el resto del mundo. Ujú. Y pues yo no sé si tú sepas, pero yo fui catalogado como nazi porque pues yo dije que pues la verdad es que el virus fue rascuachero, ¿sí? Se llevó a los que se tenía que llevar y sacrificamos a toda la juventud. Fue terrible haber sacrificado a todos los jóvenes, ¿no? Y ahora tenemos lo que tenemos, era de esperarse. Yo no sé cómo nos vaya a juzgar los que en el futuro, a nuestra generación, pero sacrificamos a los jóvenes, terriblemente. Ujú. Y el virus, ponle cuentas y verás que no mató a casi nadie. Aquí arman un tanguito porque son 250,000. Oye, 250,000 de 125 millones de habitantes en México. ¿Qué representa esto? El modelo sueco no confinó tan rígidamente. Confinó a los viejitos y confinó a los que tenían comorbilidades. Y todos los demás siguieron trabajando. Lógicamente que el último estudio que yo vi fue el de los países nórdicos, que acusaron a los suecos que tuvieron la mortalidad más alta, pues como era de esperarse, ¿no? Ujú. Pero los suecos dijeron, vamos a esperar al tiempo, no modificaron nada y siguieron. ¿Tú has sabido algo? ¿Qué pasó con el estudio de los suecos? No, no, ¿Tienen, este, tienen los expertos? le comento, maestro, pues sí, es diferente la cultura, ¿no? Para empezar, yo creo que tenemos que considerar eso. Y en México, ¿no? Por ejemplo, en México ahorita, hace menos de una semana, me hablan, allá en San Blas Atempa, de Tehuantepec, Oaxaca, que falleció el papá de un conocido por COVID. Y en estos mototaxis sube y de pronto le comentan de que seguramente el gobierno mató a tu papá, ¿verdad? Ajá, en zapoteco, ¿no? El gobierno mató a tu papá. Ni les hagas caso, ya ni vayas ahí porque el gobierno mató a tu papá, le dicen al muchacho, ¿no? Y ni te vacunes porque el gobierno te controla. Es decir, el pensamiento y nuestra cultura en México y en muchas partes, no nada más, no somos los únicos, seguramente en otros países también ocurre, de que no nos podríamos comparar con países del primer mundo, ¿no? Todavía no, porque nuestro pensamiento, nuestra cultura es muy diferente, es muy distinta, ¿no? De hecho, ahí en San Blas Atempa, este chico de 20 años se fue a poner la vacuna, todavía no le toca, ¿por qué? Porque la gente no se quiere poner la vacuna, ¿no? Y se está desperdiciando ahí la vacuna, entonces aprovechó y se puso su vacuna, tiene apenas 20 años y todavía ni le toca. Entonces es diferente, ¿no? No lo podría yo comparar con la sociedad. Por eso es que les comentaba que todos estos datos son de otros lugares. Hace falta ver cómo ocurre aquí en México, ¿no? ¿Pero qué pasó con el estudio sueco? ¿Sabes algo del estudio sueco a 1 año y medio de distancia? No, ¿Cómo han tenido el mismo número de suicidios que los japoneses, por ejemplo? El mismo número de suicidios que los gringos, eh, el mismo número de depresión, ansiedad que, que los de otros países que confinaron. no, desconozco, pero ¿Desconoces? sí, es un tema para investigar. Por eso, Porque ese modelo epidemiológico, pues a mí me pareció muy interesante, ¿sí? Que se tienen que cuidar los que se tienen que cuidar, porque mira, aquí por ejemplo, en nuestra tierra, tú eres de Oaxaca, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? sí, ¿Eres de San Blas Atempa? no, de un pueblito que se llama Santiago La Hoyaga, Oaxaca. Ah, de la Hoyaga, donde está el Ojo de Agua. Ándele, de ahí mero. Bueno, en nuestro mundo, pues lo primerito que tenemos que ver es que
la distancia entre unos y otros es muy diferente que la Ciudad de México, ¿sí? Y el acercamiento tan grande como es el metro de la Ciudad de México, pues por más que que te pongas bozal, te va a dar, ¿sí? Porque están viviendo pues casi en promiscuidad allí, ¿sí? En cambio Así aquí es. no. Luego tampoco se ha dicho el número de gordos que tenemos, y tu región es de las que tiene más gordos, ¿eh? Así es. Bueno, esas tehuanas de mitad del siglo XX han desaparecido y vas y todos están gordos Ujú. y nadie habla nada de eso. Eso es estar en un proceso inflamatorio sistémico crónico, porque ya es incluso obesidades mórbidas. Por eso te digo que nos fue bastante bien con la mortalidad. Aquí en Oaxaca, si tú le buscas, bueno, yo llevo bien la de la costa, güey. Ujú. Un año y medio y se murieron 250 gente, un año y medio, ¿sí? Y tú conoces a los costeños, ¿cómo son? Estos sí son light. No creas que estuvieron allí con todas las cosas que se pregonaban, ¿sí? Lo tomaron muy tranquilos y pues no sé exactamente cuántos psiquiátricos haya, pero no creo que sea igual que en un sitio o una ciudad como la Ciudad de México, en que una familia de 10 gentes vive en un departamento de 60 metros cuadrados. Allí Ujú. están psiquiátricos toda la vida, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy yo, que los modelos epidemiológicos como el sueco, hubiera dado a lo mejor buen resultado en nuestro país y no hubieras limitado, porque vas a abrir una brecha educativa gigantesca, ¿sí? Ve ahorita lo que está pasando con las escuelas. Ahora, el gobierno está pidiendo que regresen y pues a los maestros ya les gustó, ya no quieren regresar, Ujú. pues nomás cobran y no van, ¿sí? Y así está todo dar. Nuestros compañeritos, nuestro gremio, bueno, en el ejército no es tanto, porque te obligan a ir, pero está calculado que el 50% de los médicos se exceptuaron, se declararon sujetos de comorbilidad y no trabajaron. Quiere decir que nuestro modelo epidemiológico no fue, ¿cómo te diré? Muy rígido con los jóvenes. Y eso es lo que da tristeza, ¿no? Es lo que da tristeza. Yo creo que eso es lo que debemos aprender, que no los puedes confinar. Alguna reunión que tuvimos nosotros los viejos nos jactábamos que a nosotros no nos había hecho nada el confinamiento. No, pues ¿cómo nos va a hacer si ya nos paseamos toda la vida? Pues ya estamos confinados aunque no queramos. Pero el problema son los jóvenes, ¿cómo los confinas y los metes en un cuarto? Ujú. Yo creo que fue un error terrible en el planeta y vas a ver que la posteridad nos lo va a reclamar. Ok. Pues gracias por su comentario. Vamos a, pues les digo, vamos a esperarle. Esto es lo que tenemos ahora. Vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias. A usted. Doctora, en los últimos minutos, el doctor Gerardo Chávez pregunta si tiene algún consejo para trabajar la vuelta a la escuela. Híjoles, lo ideal, y esto ya salió, algunas sugerencias que dan en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juana de Navarro, lo ideal es que sea de manera progresiva, ¿sí? Es decir, una parte, explicarle a los niños, sobre todo a los más pequeños, explicarles y que sea de manera progresiva. Y estar pendientes de sus emociones y sus sentimientos, sus pensamientos, ¿no? Estar pendiente de ellos porque, como les dije en un principio, ellos no lo identifican tan fácilmente, los niños pequeñitos, y que puedan estar en contacto con ellos. Por eso es que siempre he mencionado, y ahorita no tanto, pero la crianza familiar, la crianza en casa, el contacto que pueda haber, la comunicación que pueda existir con los padres es fundamental, ¿no? Y así pueden darse cuenta cuando el niño o niña ya está mal, ¿no? Pero una de las sugerencias es el regreso de manera progresiva, paulatina, ¿sí? Gracias, doctor. Y la doctora Mónica Luque nos pregunta qué tipo de psicoterapia recomienda para nuestros niños con trastornos de ansiedad por el confinamiento. El tipo de terapia que está más recomendado ahorita es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es la que tiene mayor peso.
Como ustedes saben, hay muchos tipos de psicoterapia. Antiguamente en el Hospital Central Universitario, los psiquiatras nos formábamos más con la psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica por el maestro Daza. Yo fui de las primeras generaciones que pues dijimos no a eso porque se tardaban mucho y que pues no había tanta respuesta rápida en el paciente, sobre todo el militar, ¿no? Tenías que pasar meses para que pudiera haber respuesta. Y con la terapia cognitivo-conductual pues hay respuesta casi inmediata, ¿no? Semanas. Entonces en los niños lo mismo. Para el manejo de la ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual significa que el paciente identifique qué pensamiento le genera tal emoción y qué emoción le genera tal forma de actuar. De eso se trata, es la base de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y es la única forma que, así de manera rápida, puede ayudarnos. Perdón, Wilber, ¿Sí? ¿me podías aclarar qué es regresar progresivamente? Pues podría ser, por ejemplo, que la mitad de los niños estén en el aula un día a la semana y la otra mitad otro día a la semana. Es decir, que no sea todos los días, pues, por ejemplo. Se me ocurre dentro de las primeras. La otra, que no vaya todo el día. Oye, Sino pero esas son ocurrencias. ¿cómo Vaya, así? No? es que cuando tú dices progresivamente, pues pues es como que no se entiende. Mira, yo pienso que todos deben regresar ya a la escuela. Ya se acabó esto. Los maestros ya están vacunados, ¿no? ¿O para qué nos vacunamos? A ver, explíquenos. Pues ya estamos Pues sí. vacunados. Y a los que ya les dio la enfermedad, ¿qué les quieren poner la vacuna? Todos los pediatras sabemos que la mejor vacuna es la enfermedad. No hemos aplicado nada de eso. Es más, los primeros que se quisieron vacunar fueron a los que les dio la enfermedad. Eso en mi medicina no cabe, ¿sí? Porque todos los que tuvimos sarampión nunca nos volvió a dar en la vida. Todos los que nos dio varicela nunca nos volvió a dar en la vida, ¿sí? Y ahorita, si tú me dices progresivamente, imagínate que el gremio médico va a hacer esas recomendaciones, pues nunca van a regresar, porque vamos a empezar 5, 6, 7, 8, y va a ser cuento de no acabar. Si lo que necesitamos es urgencia, que regresen a las aulas, no los de la escuela de García Pérez. Estamos hablando de los millones de niños públicos, ¿sí? Porque ahí tenemos una bomba de tiempo. Imagínate que ustedes recomiendan, pues que regresen para el no, que regresen mañana todos y a ver qué pasa, ¿sí? ¿No? Pero no podemos seguir así, los tenemos 1 año y medio confinados, es una emergencia, que regresen. Que no todo el mundo decimos que la educación es la parte más importante que nos hace falta a los mexicanos? Pues sean congruentes, y ustedes que tienen en sus manos eso, los psiquiatras, pues recomienden que regresen todos, o para que se vacunan. Pues sí, pero recordemos que los niños también pueden ser fuentes de contagio, incluso a veces hasta asintomáticos, ¿no? Y pues ahorita estamos en un progreso, en un intento Wilber, pero los viejitos que no se vacunaron es porque no quisieron. Es el problema de ellos. Ya estamos bastante grandecitos todos, ¿no? Y como tú dijiste, yo también concuerdo contigo. Hay muchos que no se quisieron vacunar nomás porque no quisieron, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, si no se quisieron vacunar, pues es un problema de ellos, ¿sí? Pero mi posición es no sacrificar a los jóvenes. Ya los Sí. viejitos, ¿para qué estamos? Pues no, la sociedad y Luz María lucha porque eliminarnos a nosotros y que lleguen los jóvenes. Pues es la verdad. Bueno, también hay que considerar que la vacuna no es absoluta, ¿eh? Bueno, pero ese dato tú tampoco lo tienes. Sí, o sea, no, pero lo que se ha reportado, Pero yo sí tengo el dato, lo que se ha reportado es que la vacuna, cuando menos, no te lleva a los estadios graves. de lo que Y sabemos, sí. bueno, pues entonces, pues no, pues vas a seguir con el distanciamiento, sobre todo en los espacios cerrados, vas a seguirte lavando las manos. Esas medidas higiénicas no se deben perder. Así es. Por eso Ahí decía, está.
Por eso decía progresivamente, porque en el aula, el espacio físico, no está hecho para que todos regresen de manera en Pues bola y mira, estén juntos ahí. Pues mira, Wilber, yo te recomiendo que leas lo que pasó en la pandemia de la gripe española, que se acompañó de tuberculosis. Y no sé cómo los humanos olvidamos eso, pero en esa etapa se vio que los espacios cerrados eran como se contagiaban. Y entonces todas las aulas se abrieron, así como hay comedores abiertos las paredes. Fue una regla en los Estados Unidos. Lo que pasa es que después vino el aire acondicionado y volvieron a cerrar todo. Pues entonces, una buena medida es recomendar que se tiren las paredes de las escuelas o que se hagan ventanas más grandes o lo que tú quieras, pero eso es lo que se tiene que utilizar. Esas deben ser las recomendaciones, no las recomendaciones de decir que regresen paulatinamente. O sea, la recomendación debe decir que regresen todos, que sean espacios abiertos. Si no los pueden hacer, que den a clase en el jardín o en donde puedan, pero que sea el espacio abierto. Sí, tienes razón, ya sería cuestión de meternos ahí con políticas públicas y políticas que, pues sí, que ya pero, nosotros como, pues ya. Pero imagínate que a ti te preguntan como psiquiatra y dices eso, pues ya nos condenas a que, de por sí estamos viendo el problema con los maestros que no quieren regresar, ¿sí? Pues ya les gustó cobrar cada mes, ¿me entiendes? Entonces, pues los tenemos que obligar a que regresen, ¿sí? Además, el gobierno fue prioritario porque se vacunaran ellos. Sí, les digo, son políticas ahí. Es más, decirle que yo me acabo de vacunar. Ya se vacunaron mis amigos profesores allá del pueblo y yo me acabo de vacunar. Yo sé que son políticas, pues, pero ya más allá ya no puedo yo opinar, por así decirlo. Pero tú no te vacunaste porque no querías. Todos los médicos de los hospitales se vacunaron luego. No, porque no me llegaba, no, es una mala administración aquí. Bueno, ya. Ya, por eso le digo, ya es cuestión de políticas, ya es más allá que de la que estamos en la sesión de pediatría. Ya te veré en la olla. Gracias a todos. Muchas gracias también por haber ayudado con nuestra sesión el día de hoy y compartirnos